Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Éxodo 3:2 le damos lectura, dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Señor, en esta hora, Padre, queremos agradecer por este tiempo que nos concedes, el poder estar aquí en tu casa para honrarte, para glorificarte, para darte la honra y la gloria que tú te mereces, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú has estado hasta este momento con nosotros y te pedimos que esta palabra pueda llenar nuestros corazones y transformar nuestras vidas. Te damos gracias por todo en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tomen un momento su lugar y pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque el día de hoy, a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 2, dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. La pregunta es: ¿qué quieres ver para creer? ¿Necesitamos ver algo para poder creer que Dios está hablando a nuestras vidas? En este tiempo hubo esta majestuosa señal, algo que a veces nosotros podemos decir algo increíble. En un momento en el cual Moisés se encontraba en una fase muy difícil de su vida, estaba huyendo. ¿Y por qué huía Moisés? Porque había defendido a uno de los judíos y había matado a uno de ellos, ¿verdad? A uno de los egipcios que estaban a cargo de cuidarlos a ellos, que eran los esclavos, el pueblo judío. ¿Y qué sucedió? Pues que estaba huyendo para que no fuera asesinado. En un tiempo tan difícil estaban pasando cosas. A veces decimos nosotros: es que yo necesito estar bien para que Dios me hable. Es que yo necesito estar en un tiempo en comunión para que Dios me llame. Ahorita no es el momento, necesito prepararme. Y empezamos a poner miles de pretextos y no nos ponemos a pensar que el Señor nos habla de muchas formas y de muchas maneras y nos llama en el momento que menos esperamos. Dios hablaba la vida de Moisés. Y lo tremendo fue, imagínense, en medio, porque algo que tiene el desierto es que en el día es exageradamente caluroso y hay demasiada luz, demasiado sol, porque no hay donde tú puedas protegerte del sol. Pero en la noche es demasiado oscuro, demasiado frío, el clima es muy extremo y él estaba ahí huyendo con temor, con angustia, con tristeza. No sabía qué hacer. Pero ¿qué pasaba? Que una zarza estaba ardiendo. Una zarza que llamó su atención. Dice: apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza, ¿qué sucedía? Ardía en fuego. Pero algo sucedía también. La zarza no se consumía, porque no era cualquier fuego, porque no era cualquier cosa la que estaba pasando. Pero lo hacía en un momento en el cual este varón no se encontraba en su mejor tiempo, en la mejor situación de su vida. Éxodo 34, del 27 en adelante, nos habla. Vamos a ver, nuestra cita base es esta, pero vamos a ir ahorita a Éxodo capítulo 34, del versículo 27 en adelante. Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras,
porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, no bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Quién se iba a imaginar que este hombre que había hecho cosas tremendas, que había vivido una situación tan difícil, iba a tener el privilegio de poder estar cara a cara con Dios, escribiendo su ley, anotando en unas tablas lo que el Padre le decía? Bueno, en este momento él estaba recibiendo, ¿verdad?, lo que el Padre estaba anotando. ¡Qué privilegio! Pero ¿quién era Moisés? Había una historia atrás de él. Había una vida que tal vez no era la mejor. Y si nosotros analizamos, nos damos cuenta, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos una vida. Tenemos algo que hemos pasado, que hemos vivido, cosas buenas, cosas malas. Hay cosas que contamos, pero hay cosas que no contamos. ¿Por qué? Porque son vergonzosas. Moisés tenía un pasado tremendo, un pasado que no le daba mucha satisfacción. Pero algo maravilloso, cuando Dios habla, lo hace de la manera que tú menos esperas y se acerca a quien tú menos crees que lo va a hacer. Moisés era ese instrumento que tal vez en ese momento nadie pudo haber pensado. Todos han de haber dicho, no, pues el príncipe de Egipto sería el instrumento mejor, ¿verdad? Pero no, a veces nosotros pensamos y vemos potencial en mucha gente. Y cuando tú te das cuenta que Dios te miró a ti, Dios te tocó a ti y Dios te va a usar a ti, te sorprendes. Porque te dices, yo tengo un pasado. Pero a veces Dios se sirve de nosotros para demostrar que es Dios actuando a través de nuestras vidas. No somos nosotros, es Dios haciendo las cosas. Y debemos de aprender a escuchar. Y vemos a este varón en otra posición, en otra postura. Dios hizo una elección, no en ese momento, sino desde el principio. Cuando Moisés tenía errores, cuando Moisés fallaba, el Señor lo eligió. Y a veces decimos, ay, no, es que yo antes, pero ahorita, pues ya mi vida es distinta. No, Dios te eligió. Y esa elección no es de ahorita. Esa elección ya fue planeada desde antes. Te fuiste, sí, te fuiste, pero Dios te va a volver a traer. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Moisés huyó hasta el tiempo en que fueron escritas esas tablas de la ley? Si tú lees la Biblia, fue mucho tiempo. Que tal vez Moisés ha de haber pensado, bueno, pues hubo un principio, pero ya no siguió, él estuvo huyendo, él estuvo yendo hacia muchos lados, el Señor habló a su vida, el Señor lo empezó a usar. Pero ¿qué pasa? Los planes tuyos no son los planes de Dios. Lo que tú has creído y lo que has pensado no tú vas a mostrar tu futuro, vas a decir, este va a ser mi futuro. Dios tiene un futuro para ti. Pero tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Fue una lección espectacular, algo especial. La zarza ardía, hermanos. ¿Y la zarza qué sucedía? No se consumía. Era un momento pero espectacular. Pero ¿qué pasa? Así se mueve Dios. No tenía que hacerlo delante de mucha gente. Y a veces es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que Dios nos hable delante de todos para que todos sepan. No, hermano, Dios quiere tener una plática especial contigo. ¿Ustedes creen que pudo haberse manifestado cuando Moisés estaba defendiendo a ese judío? Dios lo pudo haber hecho. En ese momento Dios pudo haber hecho algo para que todos se dieran cuenta que Moisés era alguien elegido por él. ¿Pero qué sucedió? Las cosas no son así, hermanos. Lo hizo de una manera espectacular, pero en un lugar muy especial, donde solo él estaba. Éxodo 3:5, vamos a ver, Éxodo 3:5, dice la palabra del Señor. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies,
porque en el lugar que tú estás, tierra santa es. ¿Qué es lo que sucede en este versículo? A veces, hermanos, nos tenemos que despojar de cosas. Él había llegado a ese lugar con una situación muy difícil. Pero dice la palabra del Señor que en ese momento le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies. Es necesario que nos desprendamos de algunas cosas cuando venimos a Cristo. El calzado, sus zapatos, Él los tuvo que quitar porque era un lugar santo. ¿Tú qué necesitas ver para saber que Dios quiere hablar a tu vida? ¿Tú qué necesitas dejar para poder escuchar esa voz, para poder acercarte? Él pudo haber dicho: es que puede haber un bicho por ahí, puede pasar algo si yo me quito mi calzado y piso, puede ocurrir algo. Pero Él no dudó. Él no dudó, Él obedeció. Él quitó el calzado de sus pies y fue hacia Cristo, hacia la higuera, ¿verdad? Dice en el versículo Éxodo 34, volvemos para seguir con nuestra historia. Éxodo 34, pero en el versículo 28. Y vamos a ver qué es lo que nos habla el Señor en esta porción bíblica. Versículo 28. Y él estuvo ahí con Jehová, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto. ¿Cuáles fueron esas palabras? Los 10 mandamientos. ¿Cuántos días estuvo? 40 días en ayuno. Una comunión espectacular. Una comunión que no cualquiera puede tener, ¿verdad? ¿Cuántos aguantamos 40 días? A veces ayunamos un día, ¿verdad? Y ya estamos esperando, ¿no? Ay, Señor, ¿a qué hora? Ya se ha de acabar el tiempo. Pero cuando tú estás en comunión con Dios, cuando tú estás en un tiempo especial con Dios, delante de Dios, todo es más fácil. La obediencia lo hizo llegar a este punto. Versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué parecía? Resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Imagínense nada más, este hombre, su rostro resplandecía, hermanos. Para esa comunión hubo un resultado. Y ese resultado iba a ser una manifestación en público. No podía estar como si nada. Había habido un cambio, no nada más en su espiritualidad, sino un cambio que era manifiesto ante todos. Su rostro resplandecía. Versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. He aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Imagínense nada más. A veces nosotros pensamos y decimos: bueno, pues tal vez Dios me llamó en lo oculto, como lo hizo con Moisés a través de una zarza cuando él estaba solo. Pero a su tiempo serán manifiestas las cosas y Dios nos utilizará de la manera que Él ha decidido y lo hará delante de todos, para que todos vean quién es Dios, para que todos reconozcan al Rey de Reyes y Señor de señores. Y vemos que toda la gente se dio cuenta que el brillo del rostro de Moisés no era un brillo puesto por hombre, era un brillo puesto por Dios, a tal grado que tuvieron temor, porque era algo que no había sucedido.
pero eso sucede cuando se portan bien. Eso sucede cuando su vida siempre es agradable. No, eso sucede cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios y cuando Dios hace la obra en ti. Eso sucede. Versículo 31, ¿verdad? Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Volvieron a él. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que él estaba en comunión con Dios, ¿qué sucedió con el pueblo? Pues tal vez el pueblo se olvidó de las promesas, se olvidó de que Moisés había subido y iba a bajar. Tal vez algunos dijeron, ya se ha de haber muerto. 40 días sin comer. 40 días sin tomar agua. Y su mente empezó a volar. Y empezaron a hacer muchas cosas. Si leemos la palabra nos vamos a dar cuenta de todo lo que anduvieron haciendo. Y así pasa cuando no aprendemos a esperar en Dios. El pueblo sabía que había ido Moisés a traer algo para ellos. Pero a veces nos descuidamos, como no vemos nada, decimos, no pasa nada, vamos a seguir haciendo nuestra vida de siempre, vamos a empezar a hacer planes para esto, para el otro, y nada de estar en comunión con Dios. Hoy, hermanos, estamos esperando una segunda venida, la venida de Cristo. ¿Cuánto tiempo hemos esperado? Yo lo he dicho, yo era chiquita y decían que Cristo venía. Hoy tengo 52 años y todavía no viene Cristo, y hasta abuela soy. Pero no es que Dios se haya olvidado de lo que va a pasar. Es que está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios ama a la humanidad, pero nosotros debemos de aprender a esperar en Dios y no olvidarnos de lo que Él dijo, sino esperar. ¿Cuántos nos hemos olvidado de las promesas del Señor? Él dijo que iría al Padre, pero volvería. En Juan 14:2, sin perder esta cita bíblica que es nuestra base, Juan 14:2, dice la palabra del Señor. ¿Cómo dice? Amén. Imagínense nada más, ¿quién dijo esto? Jesús. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, si Él dijo que muchas moradas hay, pero no nada más nos dijo, ¿saben qué hay? Hay muchas moradas. También dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Él dijo algo más, no nada más dijo, nos presumió que había muchas moradas. Nos dijo que iba a buscar un lugar para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero en ese tiempo de silencio, ¿qué está sucediendo? Pues en ese tiempo de silencio está sucediendo de todo. No estamos esperando en Dios. No nos estamos preparando. No le estamos pidiendo a Dios que nos ayude. El mundo es muy llamativo. Jala y nos enseña y nos muestra muchas cosas. Pero tú y yo tenemos que aprender a vivir, sí, de una manera bonita. Pero Dios te puede enseñar a vivir de la manera más hermosa. Si has vivido feliz hasta este tiempo, quiero darte una noticia. Se puede ser más feliz. Porque la felicidad que Dios da es una felicidad maravillosa. ¿Sí? A veces nosotros, por ratito estamos contentos y después problemas, pues se compone y luego otra vez. Pero si tú te metes con Dios y tú buscas a Dios, Dios transforma tu vida, la hace de una manera distinta. ¿Por qué? Pues porque Él nos ama. Ya ven, a Moisés subió a estar en comunión con Dios. ¿Y qué sucedió? Su rostro resplandecía. Si tú estás en comunión con Dios, tu vida va a ser transformada. Eso ya está verificado, ya está confirmado, porque Moisés lo vivió. Y el pueblo era rebelde. Moisés dijo que iría, él iba, pero el pueblo lo olvidó. Dios conocía al pueblo, Dios sabía cómo era ese pueblo. Éxodo 33:5 dice así: porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel,
vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. El Señor conocía quién era ese pueblo y el Señor conoce quiénes somos nosotros. Pero ¿qué sucede? Que nosotros debemos reconocer también quiénes somos nosotros. Es como esa persona que está enferma. Mientras esa persona no reconozca que está enferma, nunca va a ir al doctor. ¿Por qué? Porque puede estar bien mal, pero si ella dice que está sana, pues nunca va a ir al doctor. Tú y yo tenemos que reconocer que somos pecadores y que hemos fallado. ¿Para qué? Para que vayamos a Cristo y Cristo nos transforme. Porque si tú no reconoces que eres pecador y que has fallado, vas a seguir en tu error. Y va a llegar Cristo y te vas a arrepentir. Porque en aquel día dice su palabra, todo ojo lo verá y muchos lo lamentarán. Porque tuviendo la oportunidad, no la aprovecharon. Sabiendo lo bueno, hicieron lo malo. Y a veces dicen, ay, el que no oye es como el que no sabe. Pero aquí no, hermanos, porque todos sabemos. Y si todos sabemos, nadie será justificado aquel día. Amén. Dice, ¿qué vestidura quitarías tú? La ropa define tu personalidad. ¿De qué te has vestido? Ay, pues a mí me gusta mucho el color negro, el azul marino. Y empezamos a hacer nuestra lista de colores preferidos. Pero Dios no se refiere a esa vestidura. Hay vestidura de incredulidad, de desobediencia, de rebeldía. ¿Cuál te tendrías que quitar? Ah, no, pero pues yo la verdad, yo soy bien buena persona. Sí, pero el que seas buena persona no te quita que a veces tenemos errores. Y tenemos que aprender a quitar cosas. A Moisés le dijeron, quita los zapatos, el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Y hoy el Señor te dice, quita esa vestidura que tienes mal. Tal vez el orgullo, tal vez el rencor. ¿Cuántos todavía tenemos rencor? No, nadie, somos perfectos, ya estamos aquí. No, hermanos, todavía hay rencor en nuestro corazón. Todavía hay cosas que no hemos quitado y tienes que quitarlas para llegar a Cristo, para escuchar la voz de Dios, para que Dios te dé una promesa y la cumpla a su tiempo. A Moisés le dijeron, quítate los calzados. Yo creo que se quitó el calzado, se quitó tal vez lo que tenía estorbándole y se tiró ahí en el piso y se puso a llorarle a Dios. Tenía necesidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que has vivido o lo que tú eres te ha dado mucha felicidad. Si es así, qué bueno. Y si no, quítalo. Quítalo. Necesitas despojarte. Necesitas cambiar. Porque Cristo está a las puertas. Porque si no te das cuenta, todo lo que está pasando nos está gritando, el Señor está pronto a venir. ¿Y qué es lo que está pasando? Guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, pestes. Todo lo que está escrito en Mateo capítulo 24 está sucediendo. Y nosotros, todavía hay tiempo. No, ya no hay tiempo, hermanos. En cualquier momento Cristo viene. Colosenses 3:12. ¿Qué dice Colosenses 3:12? Dice la palabra del Señor. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vístete como escogido de Dios. ¿Te va a costar? Sí. Porque cuando más quieres buscar a Dios, más cosas te van a pasar. Pero esa es la prueba. Pero te doy la noticia. Dios, juntamente con la prueba, da la salida. El enemigo prueba, ¿verdad? Te lanza las pruebas. Pero el Señor te pone la puerta para salir victorioso. Así es que
Tenemos todo para encontrar a Cristo, su voz, su llamado, su propósito, nuestro destino. Todo es que nosotros aprendamos a despojarnos. Todo es que nosotros aprendamos a soltar lo que no nos beneficia, hermanos. Suéltalo. Tienes que aprender a soltar. Lo que no es tuyo, lo que no es de Dios, es contra Dios. Tienes que aprender a ser firme. La palabra del Señor nos habla: vístete como escogido de Dios. Regresamos a nuestra cita base que está en Éxodo 34. Ahora vemos el versículo 32. Dice, gloria a Dios. 34:32 dice: después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Después se acercaron todos los hijos de Israel. ¿Qué sucede cuando alguien se acerca? ¿Por qué se acerca? Porque estaba lejos. Se va a acercar porque estaba lejos. A veces nos tenemos que aprender a acercar. Porque aunque, no, yo vengo a la iglesia, yo pues trato de buscar a Dios, decía alguien, y me daba risa, a la vez me daba risa y me daba tristeza, porque dice, yo no le he hecho nada mal a nadie. Me daba tristeza porque digo, nos los hacemos el mal a nosotros. Porque Dios no necesita de nosotros necesitamos de Dios. Y si nos alejamos de Dios, es como si te alejaras de tu protección, como si te alejaras de tu lugar seguro. ¿Qué pasa en la noche? ¿Duermes bien, hermano? Yo sí. ¿Sabes por qué? Porque estoy en mi casa. Y antes de dormir, cerramos la puerta de la casa, cerramos la puerta del zaguán. Y yo duermo confiada porque todo está cerrado. Pero ¿qué pasa si yo durmiera fuera de mi casa? ¿Yo viviría confiada? ¿Yo podría dormir segura? No. ¿Por qué? Es más, cuando nos quedamos en otro lado, no estamos tan contentos porque tenemos miedo que vaya a pasar algo. No es nuestro lugar seguro. Así debíamos de sentirnos cuando nos alejamos de Dios. Tu lugar seguro es Dios. Y fuera de Dios puede haber peligro. Ten cuidado. No es que no le hagas daño a nadie, te estás haciendo daño a ti mismo si no buscas a Dios. Después se acercaron todos los hijos de Israel. Mateo 13:15, dice la palabra del Señor, Mateo 13:15, gloria a Dios. ¿Cómo dice? Porque el corazón de este pueblo está engrasado, y sus oídos oyen pesadamente, y sus ojos brillan para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y el corazón entienda y se convierta en Dios. Imagínense todo lo que dice la palabra. A veces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? Esta es la voz de Dios. Y aquí dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha puesto grueso, ¿verdad? Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Qué feo, hermanos, pero esta es una realidad. Teniendo oídos no escuchamos, teniendo ojos no queremos ver que estamos fallando. No queremos escuchar que estamos caminando en pecado. No queremos someternos a Dios. Si no pedimos ayuda, nadie nos va a ayudar, hermanos. Nadie. Si aquel que pide ayuda, se le ayuda, hermanos. Ay, pero es que Dios todo lo sabe. Claro que Dios todo lo sabe, pero ¿sabes que Dios es un caballero? Él por eso nos ha dado libertad para decidir. Si tú quieres que Dios te ayude, tú tienes que decirle, Señor, ayúdame. Señor, ya no puedo más. Ya hasta aquí estoy. ¿Por qué, hermanos? Porque si tú no te sometes a la voluntad de Dios, Dios no te va a obligar. ¿Sí? ¿Qué pasa con los maestros cuando hacen examen? Los alumnos están escribiendo y los maestros van pasando.
Pero no nada más van pasando, también van mirando. Y a veces ven que los muchachitos están rascan y se rascan por acá y se angustian. Ay, pero yo te aseguro que si en ese momento tú le dices al maestro, maestro, es que aquí tengo duda, ¿qué va a pasar el maestro? ¿Qué va a hacer? Acuérdate cuando las manzanitas, acuérdate. ¿Te acuerdas los palitos que contábamos? Ahí está. ¿Por qué? Porque a veces cuando se pide ayuda se recibe. Y a veces así es, hermano. El Señor está para apoyarnos. ¿Pero qué necesitamos hacer? Acercarnos a Dios, buscar el rostro de Dios, caminar en el Señor. Y el Señor va a hacer cosas maravillosas. Pero tenemos que aprender a acercarnos a Dios. Amén. Dice aquí, ¿verdad? Desde aquellos tiempos la humanidad cierra su corazón a las promesas de Dios para bienestar a nuestras vidas. Dice el Señor, si tú me abrieres, si tú escuchares, si tú entendieras, yo te voy a ayudar. Pero ¿qué tienes que decir? Señor, ayúdame a oír con mis oídos. Ayúdame a mirar con mis ojos. Ayúdame a entender que tengo que reconocer mis errores. Y entonces, ¿qué va a suceder? Dios nos va a ayudar. Versículos 33 al 35 de nuestra cita base, Éxodo 34, 33 al 35 dice: y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venían Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Moisés podía ocultar que había estado con Dios? No podía ocultarlo. Su rostro lo delataba. Cuando alguien se mete con Dios, ¿qué crees? Su rostro lo delata. No lo puede ocultar. Es algo que sale. Es algo que te marca. Y es algo que tenemos que hacer de ahora en adelante. ¿Puedes evitar que tiemble? No puedes evitar que tiemble. ¿Puedes evitar la delincuencia? Tampoco. ¿Qué puedes hacer tú? Acercarte a Dios. Quitarte, despojarte de lo malo que tienes y acercarte a Dios. Porque si tú lo haces, Dios te va a mostrar quién es Él a través de tu vida. Y la gente te va a ver. No va a haber necesidad que tú les digas, ¿qué crees? Me metí con Dios. Ayuné. Ahora sí leí la Biblia. Estoy orando. No, hermano. Eso se ve. No hay necesidad de contar. Moisés continuó su comunión. Tuvo que adaptarse para poder estar delante de Dios y delante del pueblo, ¿verdad? Todos pudieron mirar a Dios a través de ¿quién? De Moisés, al ver su rostro resplandeciente. ¿Qué ve en ti la gente cuando te mira, hermano? ¿Ven a Dios? A veces sí, a veces no. A veces somos como los camaleones, ¿verdad? Cambiamos de color. Pero no, hermano. De ahora en adelante, tú tienes que aprender a reconocer quién eres. Eres un hombre y una mujer llamada por Dios. Yo sé que en un momento de tu vida Dios hizo ese llamado. Pero ya pasó, ya tiene mucho tiempo. No, hermano, es que Dios no ve tiempos. Dios no ve, ya pasó muchos años. No, Él ya te hizo el llamado. Y en su momento ese llamado se cumplirá. Moisés fue llamado en su peor momento. Y al pasar el tiempo, él fue el libertador del pueblo de Israel. Dios lo usó como un instrumento para sacar al pueblo de Dios de la cautividad en Egipto. Y no porque él era nombre, Moisés, hay que ponerle su altar porque la verdad, híjole, fue re bueno. No, era porque a través de ese hombre con muchos errores y con muchas flaquezas que tuvo, Dios lo usó como un instrumento para hacer cosas maravillosas. Dios nos puede usar a nosotros. Resplandeces
¿O estás opaco, hermanos? Pues es que luego me echo crema y como que sí brillo, ¿verdad? No, ese brillo no. Estamos hablando de un brillo espiritual. ¿Contagias luz u oscuridad? La comunión con Dios ilumina el rostro. ¿Cómo está nuestro rostro? Pues puede que no brillemos tanto, pero vamos a tratar de brillar. Vamos a tratar de impactar. Último versículo, 2 Corintios 3:2. Ya vamos a terminar. 2 Corintios 3:2. Dice la palabra del Señor así. Gloria a Dios. Dice: nuestras cartas sois vosotros, ¿verdad? Escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Somos cartas abiertas. Nada podemos ocultar. Hoy te invito en el amor de Cristo a que no esperes algo espectacular para recibir un llamado de parte de Dios. Dios lo puede hacer de la manera que tú menos esperas. Y si Dios ya lo hizo, acuérdate que Dios no se va a quedar así. Va a hacer algo maravilloso con tu vida. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que subir al monte para estar en comunión con Dios. ¿Qué hizo Moisés? Subió al monte y estuvo en comunión con Dios. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. Tal vez no lo hagamos nosotros así, ¿verdad? Pero busca a Dios, está en comunión con Dios. Y tú solito vas a ver el cambio. Tú solito vas a ver la transformación. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle al Señor que Él esté con nosotros. Que en este día tan maravilloso nosotros podamos comprender, podamos entender lo que Dios tiene planeado para cada uno. Vamos a cerrar nuestros ojos.